Bueno, no hubo subejercicio, tampoco hubo recorte de presupuesto destinado al mantenimiento del metro. Esas son las conclusiones de la información que hoy fue presentada esta mañana. Y bueno, otro tema que ha sido polémico y ya ha estado en controversia es el de la remoción de escombros en la zona del accidente, y es que por ahí también han dicho que podrían afectar el trabajo pericial. Sobre esto, Claudia Sheinbaum aclaró que lo único que se retiró fue el tren y que lo demás no se moverá hasta que terminen los peritajes tanto de la Fiscalía General de la Justicia Capitalina como de la empresa externa internacional DNB, que fue contratada para fortalecer las investigaciones y dar con las causas de este accidente. Vamos a escuchar. Lo único que se retiró fue el tren, algunos material que quedó, digamos, fuera del área. Y la Fiscalía solicitó que se quitara parte de esta piedra del balastro que sostiene las vías para poder iniciar a sacar corazones del material, para poder saber la calidad de los materiales. Eso fue lo que se hizo, y hasta que no lleguen los peritos internacionales, hagan su revisión, etcétera, no va a haber el movimiento de las traves o de la trave que fue la que sufrió el incidente. Bueno, eso es lo que dijo la jefa de gobierno. Y sobre este lamentable incidente en la línea 12 del metro, pues como era de esperarse, como no es de extrañarnos, hubo una enorme cantidad de noticias falsas alrededor suyo. ¿Qué se dijo? Bueno, de todo. Hablábamos del subejercicio, también sobre la empresa que se encargará de dictaminar, de hacer el peritaje, que no tiene la capacidad de hacerlo, hasta de atentados se habló. Para analizar estas fake news están con nosotros Alberto Escorcia y Miguel Elorza, a quienes le damos la bienvenida. Alberto, Miguel, qué gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí analizando. Pues Miguel, de entrada, una enorme cantidad de noticias falsas que cundieron por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp. El día de hoy está ocurriendo esta noticia en WhatsApp que dice que la empresa escandinava encargada de hacer los peritajes, pues que no tiene las credenciales para hacerlo. Sí, yo creo que ahí el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que lo va a hacer una empresa de Noruega, que hoy la jefa de gobierno se iba a reunir con ellos y entonces iban a dar a conocer todo lo que iba a ser el proceso. Lo que hemos visto es que las noticias falsas empiezan a correr antes de que se hagan los anuncios oficiales. ¿Para qué? Para contaminar todo este proceso. Se está intentando descalificar a partir de noticias falsas, pues el proceso de dictaminación de qué fue lo que sucedió. ¿Para qué? Para deslegitimar el resultado de lo que pueda darse a partir de este peritaje, ¿no? Pero no fueron las únicas, no fue esta la única noticia falsa. Cuéntanos cuáles fueron los principales temas sobre los cuales sucedió este fenómeno esta semana. Poco después del accidente, que fue 10:22 de la noche, 11:30, empieza a circular imágenes o un video de un supuesto auto aplastado. Decían que había sido justamente por la ballena que sostenía el auto rojo. Exactamente, y resulta que es de un accidente que ocurrió en marzo, lo estamos viendo ahí en pantalla. Pues esto es muy lastimoso, ¿no? Lastimoso y lamentable, porque que alguien empiece a circular un video sobre esto, sobre una tragedia que había ocurrido además mucho tiempo antes. Después, al día siguiente, empieza a circular una noticia falsa que preocupa, y es: el sindicato del metro va a hacer un paro total en las 12 líneas porque está en desacuerdo por cómo están sucediendo las cosas en el metro, por la situación del metro. Esa es una noticia que lo que intenta es generar una percepción de descontrol en el metro y del gobierno de la Ciudad de México. Tuvo que salir el secretario general de este sindicato a desmentir la noticia. Pero ahí ya vemos un ejemplo muy, muy claro de minar. La Organización Mundial de la Salud dice, la infodemia lo que intenta es minar la reacción de las autoridades, de los gobiernos. Es clarísimo. Sin duda, sin duda. Y para crear desestabilización, estamos hablando también de una suerte de nado sincronizado que hicieron desde cuentas extranjeras, Alberto, que tú analizaste. K-Pop se llaman, estuvieron difundiendo mensajes en Twitter diciendo que pues era peligroso vivir en México y que estábamos al borde de un colapso, algo así, ¿no? Sí, justamente esas cuentas que son las cuentas que promueven a cantantes coreanos, pop, ¿no? Para adolescentes, pero últimamente, en los últimos 2 años, participan en lo que ellos consideran una lucha contra el populismo y actuaron contra Trump en muchos países
con ciertos regímenes, pero el día del accidente en el metro consideraron que el accidente era producto como de, no sé, una especie de una decisión de gobierno, y mientras difundían lo de Colombia, también estaban difundiendo el desastre del metro, ¿no? Una cosa bastante extraña que no se puede alcanzar a entender, pero estos grupos se ha considerado que han sido patrocinados para desestabilizar gobiernos enteros. ¿Pero por quién? Bueno, la gente dice que son Soros, pero también son teorías de la conspiración, entonces hay que preguntar más bien quién está detrás de ellos. ¿Quién está detrás de ellos? Pero aquí el problema es que manipulan un montón de adolescentes, que los adolescentes le dicen copien y peguen tal mensaje, y están copiando y pegando el mismo mensaje miles y miles de veces. Los chavitos no saben que están tuiteando, pero sí están contribuyendo a crear una narrativa, ¿no?, en contra de gobiernos enteros, en este caso de la Ciudad de México. ¿Qué mensajes, qué tendencias fueron los más recurrentes ahora con este accidente del metro? Justamente mandé unas imágenes donde vemos los primeros minutos del accidente en el metro, y lo que yo decía ya se confirmó, que antes de que llegaran las ambulancias azul, Juan, Miguel, ya estaban los bots desinformando. Antes de que llegaran los servicios de emergencia, ya estaban atribuyendo la responsabilidad del accidente a Miguel Ángel Mancera o a Marcelo Ebrard. Y las principales tendencias fueron, ahí aparece Marcelo Ebrard, abajo, ¿no? Que fue de las primeritas en los primeros 5 minutos azul. Ni siquiera sabíamos cuántos heridos había, no sabíamos cuántos muertos habían ocurrido por la tragedia, pero ya había una narrativa de señalar culpables. Aquí no se defiende ni ataca a nadie, pero creo que es deleznable que estas cuentas se entorpecieran con la labor informativa, porque Twitter, en casos así, en el temblor, en desastres, en huracanes, se convierte en una fuente de información. Claro. Y cuando la gente buscaba qué estaba pasando en el metro, buscando a sus familiares desaparecidos, se encontraban con ataques políticos, a favor o en contra de Mancera, a favor o en contra de Marcelo Ebrard. Y para mí es una situación, es una actitud criminal que hagan ese tipo de cosas. Sin duda, basura. Pero Miguel, también hubo la otra parte, la que dice Alberto, a través de Twitter, a través de redes sociales, y dio información puntual sobre, primero, pues, las personas que están lesionadas y en qué hospitales estaban, a dónde habían sido trasladados. Cuando se tuvieron los datos sobre las personas que lamentablemente perdieron la vida, también se informó puntualmente, y ya de ahí nos seguimos con los apoyos y con el servicio emergente de transporte. Sí, aquí resulta interesante, hay que ver todo el panorama. Por un lado, las instituciones del gobierno, por eso el llamado siempre para cortar la infodemia hay que recurrir a fuentes oficiales. Entonces, las instituciones del gobierno de la Ciudad de México estaban tuiteando las listas de los heridos, los hospitales, mientras que por WhatsApp, por ejemplo, y por Twitter había falsas listas de heridos, lo cual es, como dice Beto, es deleznable, incluso hasta criminal, yo me atrevería a decir. Entonces, y también llama la atención como la jefa de gobierno en realidad puso 2 tweets. El primero es, voy al lugar del accidente, y el segundo fue, estoy en el lugar del accidente, informaremos después, mientras las instituciones se encontraban informando. Y luego la jefa de gobierno da una conferencia de prensa donde rinde lo que podríamos llamar el primer parte. No sé si la jefa de gobierno estaba luchando contra la infodemia, pero lo que sí estaba haciendo era informar del hecho. En tiempo real. Exactamente. Entonces llama la atención que por un lado hay todo un movimiento de desinformación y por otro lado las instituciones intentan informar. Pero es importante también referir que la gente, los usuarios de las redes sociales, sí hicieron caso de ir a las fuentes oficiales. Ya sí, estaban luchando. Y estuvieron en comunicación con ella, y es importante también mencionar cómo las redes, decíamos al principio, fueron aliadas de un montón de gente que quiso ayudar, ¿no? O sea, donde se necesitaba donación de sangre, donde se necesitaba que fuera a ayudar a las personas. Entonces se abrieron páginas, de hecho, en Facebook y en otras plataformas para ir informando, para ir anunciando voluntarios y de alguna manera concentrar estas ayudas, lo cual pues es parte de los claroscuros de las redes sociales, que en tanto fueron avanzando los días, pues también es importante decir que se va perfeccionando, digamos, la comunicación por parte de las fuentes oficiales, y entonces ya esa clase de ayudas pueden funcionar mejor. Claro, además, pero bueno, los primeros 10 minutos fue de total caos, de gente aprovechada. Pero creo que la gente al final lo que más difundió fueron las listas de desaparecidos. Obviamente se colocaron algunos datos falsos. Pero lo que es loable es que hubo una especie de inteligencia colectiva de recopilar datos y verificar qué era cierto y qué no. Y es lo que distingue a la sociedad en las redes sociales, que frente a la infodemia y a la manipulación, y en lo que los gobiernos actúan, en cualquier otro país sucede lo mismo, hay un tiempo como de respuesta.
la gente salió al quite, tanto rescatando gente ahí en la zona del desastre, pero también informando lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Creo que es algo bastante loable, ¿no? Oye, sobre todo los hospitales donde estaba la gente, ¿no? Claro. Oye, Alberto, y pues quienes tampoco se hicieron esperar, desgraciadamente, fueron los oportunistas carroñeros que jalaron Dorian, agua ¿no? para su molino y de manera totalmente poco empática, deleznable, la frase que acabas de usar, Miguel, pues hicieron hasta actos de campaña. Sí, Y opinólogos también metiendo información tendenciosa. ¿Viste sincronía en ellos otra vez? Claro, por supuesto. Lo que dije en la tarde es que hubo intelectuales y opinadores que borraron sus tweets porque su principal pensamiento era la carrera presidencial 2024. Claro. Estaba ocurriendo el desastre, acababa de ocurrir y ya estaban haciendo pronósticos sobre la jefa de gobierno y sobre Marcelo Ebrard. Algo totalmente desnable, reprochable, no ético. Y luego borraron sus tweets y fue un comportamiento de muchas personas que hicieron eso. No estaban pensando empáticamente en lo que estaba pasando en ese momento y que es una gran tragedia, ¿no? Y el acto de Dorin, que quiso ser inflado con bots, se les revirtió porque lo que destacó más fue la gente gritándole a Federico Dorin que dónde estaba su hijo, ¿no? A ver, danos ese panorama rápidamente antes de que nos despidamos. ¿Qué cantidad de bots y sobre qué temas fueron inflados de manera artificial? ¿Cuáles fueron más orgánicos? A ver, cuéntanos eso. Yo en las primeras 24 horas capturé 53,000 tweets, cerca de 40,000 no eran orgánicos. Y una buena parte de ellos, casi 23,000, estaban inflando cosas que decían panistas. El 80%. Y una buena parte, el acto de Doring, ¿no? Cuando va y le dice a la señora, véngase a denunciar con la jefa de gobierno. Pero cuando la señora le dice, no me importa, quiero buscar a mi hijo, ese video fue replicado por un montón de gente y le terminó dando la vuelta a esta narrativa artificial. Y es de las pocas veces en que la gente se sobrepone a una operación de bots, ¿no? Que sí ocurre en México, ¿no? Cuando es tanta la gente indignada que se preocupa y reclama que estén haciendo esa manipulación bastante obvia de Doring, es una victoria de las redes sociales, ¿no? Tanto en solidaridad y en informar bastante bien, ¿no? Bueno, pues Miguel. Y por eso es tan Alberto. importante justamente analizar y estar señalando este tipo de fenómenos. Inteligencia que se dan colectiva, tal de cual. manera corriente. Muchas gracias. Queridos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves.